Bueno, Gonzalo, contanos cómo han recibido los residentes peruanos en la República Argentina esta información de que finalmente ya ha sido reconocido como nuevo presidente del Perú, algo que estaba discutiendo fuertemente Keiko Fujimori. Los resultados en el exterior relacionados al partido fujimorista de Fuerza Popular siempre han tenido históricamente buenos resultados. Esto es un hecho que muchas personas han intentado combatir, entendiendo que el sesgo político del partido de Fujimori siempre estuvo relacionado con la corrupción. Recordemos que el padre es un dictador con casos sangrientos en el Perú, por el cual está ahora llevando adelante una condena, pero en el plano político electoral en Argentina y en el mundo han tenido siempre buenos resultados el fujimorismo. Esto debe estar relacionado por la gente, ¿no?, que llegó al exterior, los diferentes países, principalmente en las décadas de los 80 y fines de 80 y comienzo de los 90. Se acuerdan mucho de los casos de violencia desatados a través del grupo armado Sendero Luminoso, y que la historia nos cuenta que tras el gobierno de Alberto Fujimori se pudo contrarrestar este avance eh, bélico que había por parte de estos grupos. Así que bueno, por ahí tal vez esa es una respuesta a los buenos resultados del fujimorismo, lo que no quita un importante porcentaje en la actualidad que está resurgiendo y está intentando romper con el continuismo que se venía dando en el Perú. Bueno, pero eso evidentemente no le alcanzó porque nos decías en otra conversación que mantuvimos que lo que se produjo fue básicamente un fenómeno generacional para las nuevas generaciones que están adentrándose al mundo de la política y una respuesta efectiva por parte de tu generación, que fue la que sufrió todo el proceso de las políticas neoliberales que se aplicaron en Perú. Claro, si vemos los resultados electorales, aparte de los peruanos que vivimos en el exterior, la zona central de Lima y algunas zonas del norte peruano son los puntos centrales de votación del fujimorismo. Y bueno, tú señalas el tema etario, que es muy importante. Tal vez yo pertenezco ya a una generación un poco avanzada de edad, tengo 40 años, mi juventud la transité en los años 90, donde la opinión pública, las construcciones discursivas que nos presentaban, era mirar a los temas de izquierda como una mala palabra. ¿Bien? Estábamos centrados en que la derecha, las ideas liberales de mercado, eran las ideas que iban a poder surgir, nos iban a ayudar a surgir como país en el Perú. Yo creo que las nuevas generaciones un poco más jóvenes, tal vez con la ayuda de las nuevas tecnologías, han podido repensar un poco los discursos que naturalizamos en el Perú y son los que han podido plantear o analizar un poco cuáles son los graves problemas que tiene el Perú. Es ¿Cuál es el importante saldo que les ha quedado? ¿Y cuál es el saldo que les ha quedado de 30 años de políticas neoliberales? hay un dato objetivo que no se puede dejar de lado, que es muy importante para hacer ese análisis, que es el crecimiento que ha tenido el Perú en estos últimos años. Desde el año 2000 en adelante, el Perú ha sido el país latinoamericano que más ha crecido en relación a la macroeconomía. Es decir, ha habido un constante crecimiento que el Perú nunca ha tenido. El Perú, recordamos el Perú de los 70, de los 80, ha sido un país con muchos recursos, pero lamentablemente la población con poco alcance económico. Lo que nos ha traído estas últimas décadas es un crecimiento que se ha sentido en la población, que ha podido acceder a muchas cosas que antes no podían acceder, pero lo que la gente por ahí no asimiló muy bien fue esta realidad de que si bien había más acceso a determinadas cosas, un mejor sueldo, mejor estabilidad, hubieron sectores que ganaron demasiado y se dejó de lado muchas políticas relacionadas a lo social. Esto es importante cuando trasladamos esta realidad a un caso como el que ocurrió en el mundo sobre la pandemia, donde la gente se empezó a dar cuenta que la informalidad en el trabajo estaba presente en este sistema económico liberal de mercado peruano, el acceso a la salud pública es muy limitada. En el Perú, lamentablemente, para acceder a la salud de calidad tienes que tener dinero, si no, no vas a poder acceder a la salud. De igual manera, a una educación universitaria.
hace falta dinero. A tal punto, Walter, algo que no se ha visto, por ejemplo, acá en Argentina, no solo gente abarrotando los hospitales donde no había lugares para atenderse, sino principalmente, y me parece que es uno de los temas más tristes en esta parte de la pandemia en el Perú, ver a las familias haciendo filas, largas filas, enormes filas, con balones de oxígeno, con garrafas de oxígeno vacías, para poder cargar una garrafa de oxígeno que al pariente enfermo le duraría 4 a 6 horas a precios carísimos. Estamos hablando de 50, 80 dólares, una garrafa que te dura 6 horas, cosa que en la realidad argentina no la vivimos. No hemos estado mendigando una garrafa de oxígeno, algo tan vital como el oxígeno. Se ha llegado a ese punto la idea de mercado en el Perú. Así que me parece que esas limitaciones son las que han llevado a la gente, a un importante sector de la gente, que ahora sí se siente excluido de este sistema, a optar por esta opción que presenta el profesor Pedro Castillo. Es decir, que el saldo que extraen de esos 30 años es que hubo crecimiento, como vos lo decías, en los últimos años, pero ese crecimiento fue con una distribución desigual del ingreso y de la riqueza que produjo el Perú. Claro, se mantuvo el tema de la meritocracia. Esta meritocracia, el peruano piensa que uno es pobre porque no labura lo suficiente, por elección. En la cabeza de que hay que trabajar para crecer, cuando en la realidad el peruano promedio trabaja entre 10 y 12 horas, y la gran mayoría no son pobres, no son ricos. Así que me parece que está bien que esté presente el esfuerzo, la idea de trabajo para desarrollarse, pero también es importante tener en claro que no solo basta con el esfuerzo personal, vivimos en una sociedad y las políticas que desarrolle el gobierno van a ser importantes para el desarrollo de la sociedad. Si tuvieras que definir en algunas pocas palabras a Pedro Castillo, ¿qué nos podrías decir de él? Pedro Castillo principalmente es un personaje que representa a un sector olvidado muchas veces de la historia peruana, que lamentablemente es el gran porcentaje de la sociedad. Es un docente rural, no solo es un docente, sino que enseña en los lugares más olvidados de la sierra peruana, que eso me parece es un dato muy importante. Además, es un sindicalista, viene del sindicalismo, otra palabra que ha sido demonizada en el Perú, esta idea del sindicalismo, de la organización obrera, y que viene a romper un poco con el continuismo de los candidatos históricamente en el Perú. Las políticas, como te digo, las políticas de mercado, liberales, han estado presentes en los discursos de los distintos candidatos, salvo excepciones, el caso de Verónica Mendoza, de Marco Arana, pero presentes como una izquierda mucho más moderada. Fue llamativo la respuesta que ha tenido Pedro Castillo con el partido Perú Libre, que en sus primeras consignas, en el ideario del partido, se describían como marxistas-leninistas. Palabras muy fuertes para el Perú, de mucho rechazo, pero ese fue el discurso con el que se presentaron. Ahora un Pedro Castillo en una segunda vuelta yo lo veo mucho más moderado, mucho más abierto. Su mismo discurso planteó que su partido, su gobierno va a estar abierto para todos los sectores, y lo que veo es que Pedro Castillo ahora, además de la gente que se le ha acercado, como el caso del economista Pedro Franklin, va a intentar moderar un poco el discurso, no ser tan reaccionario, porque ese es uno de los puntos más críticos que se le hizo a Pedro Castillo. Lo ideal sería que pueda obtener el equilibrio suficiente, no para dejar de lado sus ideas, porque hay que tener en claro que Pedro Castillo llegó con unas ideas claras de cambio de constitución, de reformas sociales, que espero que lo pueda mantener, sino que lo que tiene que buscar también es la apertura de otros espacios, porque entendemos que un país no solo se lleva adelante con un solo partido, sino que tenemos que ser lo más inclusivos posible. Es decir, que para ustedes se inicia un proceso en el que es necesario construir esa fuerza política y esa base social que por ahora solamente es la representación del voto, pero no es nada seguro para la construcción de una fuerza de masas, si vale el concepto. Claro, si vemos el caso de los partidos políticos, tenemos al frente el fujimorismo, que la influencia del fujimorismo en la política peruana no acaba con estas elecciones.
ya lo hemos visto en las anteriores elecciones, cuando perdió Keiko Fujimori, también por muy pocos puntos con Pedro Pablo Kuczynski, con la salvedad que el fujimorismo tenía la gran mayoría, de 130 congresistas, tenía más de 70 congresistas. Podía hacer lo que quiera con ese Congreso. Y simplemente, en vez de una oposición de construcción, simplemente se plantó en el papel del opositor enemigo que tengo que destruir, terminando vacando al presidente, con toda la crisis política que ha habido en el Perú. Lo ideal sería tener una oposición que vaya a la par con estas ideas oficialistas para poder construir en algo para el Perú. En esto el partido de Pedro Castillo tiene que ser muy inteligente, tiene que calcular muy bien las alianzas que pueda realizar en la política peruana, esto teniendo en claro que el papel del fujimorismo no creo que vaya a cambiar ahora, no lo hizo en su momento de oposición, no lo hizo en esta última segunda vuelta, que protagonizó una grave crisis política en el Perú al no aceptar los resultados. Estamos hablando que el 15 de junio ya tenían el 100% del conteo electoral y faltando 8 días para asumir, recién están aceptando la derrota electoral. Así que bueno, me parece que a Pedro Castillo se le viene un arduo trabajo, espero que sea inteligente, que pueda hacer las cosas bien y principalmente que no defraude a sus electores y no vaya a ocurrir como otros candidatos que llegaron con muchas esperanzas a traicionar los ideales por los cuales fue elegido.